Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Vaca y vengo a contarte un cuento. Así que abre bien tus orejas porque esta historia ya empieza. Y el cuento que te voy a contar hoy es un cuento mágico. ¿Por qué? Pues porque este cuento es antiquísimo. Es un cuento que se ha contado de hace miles y miles de años. ¿Sabéis desde cuándo? Desde que el mar era dulce. Porque hace muchísimos años el mar era dulce. Pero sucedió que había en un poblado un chico que sus padres habían fallecido y como única herencia le dejaron un molinillo de café. El molinillo de café era un cacharro que era así, verás, tenía un cajetín. Así, tenía así un cajetín ahí y luego encima llevaba otro cajetín que era donde metían el café y luego aquí encima había una manivela, así, y esta manivela, bueno, parece una chimenea, pero es un molinillo de café. Entonces esta manivela la hacían girar, entonces aquí metían el café en grano y aquí caía el café molido y entonces eso ya se ponía en el puchero. Bueno, pues eso fue lo que le dejaron de herencia al chico y el chico le daba un montón de valor. Entonces él llevaba en su bolsa un molinillo de café. ¿Qué sucedió? Que llegó al mes y medio de morirse los padres, él empezó a sentir que tenía un montón de hambre y empezó a pensar de qué manera podía sacar algo para cambiarlo por comida, porque él lo único que tenía era el molinillo, pero ni siquiera tenía café. En aquella época, lo más valioso, más que el dinero de monedas, más que el dinero de billetes, lo más valioso era la sal. Sí, la sal. ¿No habéis visto algunas veces a las personas así más mayores que cuando se les cae la sal la tiran por encima de los hombros? Bueno, pues eso es como un ritual para honrar a la sal y para decir que nunca más se les va a caer, aunque luego se te cae. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en ese momento el chico decía, si yo pudiese cambiar este molinillo por un poquito de sal para comprar algo para comer, pues yo estaría muy agradecido. Entonces se fue a la feria del pueblo y en la feria del pueblo pues allí vendían vacas, ahí vendían cestas que hacían los cesteros, ahí vendían navajas que hacían los herreros. Bueno, pues allí los artesanos antiguamente pues eran profesionales que existían y les daban el oficio a los hijos y todo esto. Bien, pues él estaba en el mercado y se puso a buscar a alguien en todo el mercado que le cambiase su molinillo de café por algo de comer. Y se encontró a un señor muy mayor, así con una capucha, con un ojo de cristal, con un bastón, y le dijo, chico, ¿tú por qué estás intentando vender ese molinillo de café? ¿No es lo último que te regalaron tus padres? ¿Por qué lo vas a vender? Ese molinillo de café es muy valioso. Ya, pero es que yo tengo hambre. Y entonces el tipo dijo, bueno, pues yo le voy a hacer un sortilegio a tu molinillo y cada vez que muevas la manecilla 3 veces, saldrá un poquito de sal. Y con esa sal podrás comprar un poquito de comida. Y entonces el chico empezó a sobrevivir gracias a ese sortilegio que había hecho el señor con el molinillo. Y él le daba así 3 veces, salía la sal, lo cambiaba por un poquito de pan, por un poquito de verduras, de mantequilla, y así comía el chico. Bien, ¿qué sucedió? Que le vinieron a preguntar, una tarde que él estaba allí en su cabaña, le vinieron a preguntar 2 viajantes que a qué se dedicaba, que él de qué vivía. Y él dijo, bueno, pues yo vivo de lo más valioso, que es el sol, el viento. O sea, no es que era hippie, él no era hippie, pero él vivía con lo mínimo, justo con lo que necesitaba, que es lo que yo diría que es una persona muy rica, porque necesita muy poco, y con esto vivía el chico.
Entonces estos viajantes le dijeron, ay, ¿nos podemos quedar por la noche a dormir en tu casa? Sí, sí, claro, quedaros, lo que yo tengo lo voy a compartir con vosotros, no os preocupéis. Y se quedaron allí. Y a la mañana siguiente, cuando el chico se levantó, dijo, voy a comprar un poquito de café para estos buenos hombres y voy a comprar un poquito de manteca para ponerle en el pan y así pues doy un buen desayuno, ¿no?, a mis invitados. Entonces movió la manecilla 3 veces y ahí uno de los viajantes lo vio y dijo, Tate, este tío puede fabricar sal. Es como si tú ahora tuvieses una maquinita donde puedes fabricar dinero. Este tío puede fabricar sal. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con la máquina? Pues la robaron, sí, se la robaron y se la llevaron. Entonces el chico fue detrás de ellos a buscarla, pero ellos le dieron esquinazo y se ocultaron, y entonces el chico puso carteles por todo el pueblo y por todos los pueblos de alrededor diciendo, se busca mi molinillo de café, último regalo de mis padres antes de fallecer. Así que la voz se corrió, porque lo que ahora es internet, antes era la palabra y el oído y las canciones y eso. Entonces todo el mundo, ¿has visto el chico de allí de la aldea que ha perdido su molinillo de café, que se lo han robado, que tal y que cual? Y entonces los guardias del rey vieron a los 2 viajantes con el molinillo de sal y los apresaron y los llevaron a palacio y los pusieron de cara al rey. Y el rey dijo, ¿por qué es tan importante para vosotros ese molinillo y por qué tanto escándalo con este molinillo? Si es un molinillo de café, ¿qué importancia tiene? Y entonces los viajantes le enseñaron al rey lo que podía hacer el molinillo. El rey tenía 2 opciones, o le devolvía el molinillo al chico, y aquí se ha terminado el cuento, o bien se quedaba con el molinillo porque era un ambicioso, codicioso que quería más de lo que la vida le daba. Y entonces, ¿qué hizo? Pues se quedó con el molinillo y a los viajantes los metió en el calabozo. Y cuando tuvo el molinillo allí en su poder, estaba el tío como medio loco porque de repente sabía que se iba a hacer multimillonario, iba a tener millones de kilos de sal solo para él. Y entonces, ¿qué hizo? Dio una vuelta, dio otra vuelta y de repente ¡pum!, salió la sal y dijo, voy a ser rico, pero lo quiero solo para mí, no quiero que nadie más lo vea, quiero que toda la sal que salga sea para mí y no quiero compartir con nadie porque voy a ser el hombre más rico del mundo. Y entonces cogió y se salió al balcón de su palacio que daba directamente al mar. Si os acordáis, si te acuerdas, el mar era dulce. El agua del mar era dulce como el agua que bebes, digo, como el agua del río, como la de las lagunas, como el agua subterránea, como la de los mantos acuíferos, dulce. Y entonces el rey se puso a darle al molinillo una y otra vez, y de repente empezaron a salir kilos y kilos de sal, y más sal, y no paraba de salir sal, y se le escapaba de las manos porque ya pesaba un montón, y tanto le pesó que se cayó al mar, el molinillo. Y en el mar la manivela siguió dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y desde entonces nunca ha dejado de producir sal. Por eso ahora, cuando te metes en el mar y pruebas el agua, está muy salada, igual que las pipas. Y ahora yo te pregunto, ¿tú podrías deshacerte de un regalo muy valioso para cambiarlo por comida? Y otra pregunta, si tú te encontraras el molinillo de sal del chico y sabes que el chico lo está buscando, ¿qué harías? ¿Se lo devolverías o te lo quedarías solo para ti? Pues ya está.
esta historia se ha acabado. Ya sabes que nada es verdad ni nada es mentira. Que esto es todo un cuento. Y que como me lo han contado, pues yo te lo cuento. Pues eso. Que hasta la próxima.